Bueno, ahora vamos a ver los glóbulos rojos. Vieron que los glóbulos blancos todos tienen núcleo, es decir, es una célula que tiene membrana plasmática, citoplasma, orgánulos y tiene núcleo. En cambio, los glóbulos rojos no tienen núcleo, son anucleados. Tienen una membrana celular que es muy elástica. ¿Por qué? Porque va por los vasos, por todo el cuerpo y necesita no romperse. Si fuera rígido, se rompería. El citoplasma contiene hemoglobina, o sea, más o menos cada célula, cada glóbulo rojo contiene 300 millones de moléculas, que en contacto con el oxígeno forma la oxihemoglobina. Y también transporta dióxido de carbono. Tiene la forma de un disco bicóncavo y mide 7 micrones. Entonces, ¿cuál es la función del glóbulo rojo? El glóbulo rojo va al pulmón, en el pulmón, en un lugar que ya van a ver cuando ustedes vean respiratorio. Cuando llegan al pulmón, en el pulmón van a un lugar que se llama alveolo, donde se hace el intercambio gaseoso, toman el oxígeno y devuelven al alveolo el CO2 para que el pulmón lo largue al exterior y ellos llevan el oxígeno a los tejidos. O sea, ¿cuál es la función del glóbulo rojo? El transporte de oxígeno y el transporte de CO2. ¿Dónde se originan? En el vaso y el hígado y la médula roja de los huesos. Viven más o menos 120 días, que yo se lo dije, y sistemáticamente, a medida que envejecen y mueren, son destruidos por los glóbulos blancos y se van formando nuevos eritrocitos. Esa formación de eritrocitos se denomina eritropoyesis y está estimulada, acuérdense, por una hormona que es del riñón, que la producen los riñones, que se denomina eritropoyetina. Acá tienen un dibujo de cómo se vería al microscopio los glóbulos rojos. Ven que no tienen núcleo y son bien redonditos y son bicóncavos. Acá se ve mejor, ven de una parte hundidita y de una parte es cóncava y de la otra convexa. Y son bien redonditos y sin núcleo. Acá tienen otro dibujo de cómo se verían los glóbulos rojos. En realidad no es un dibujo, es una foto. Y acá tienen un vaso, o sea, una arteria, que es como si le hubiéramos hecho un corte, esto es un dibujo, y adentro se verían los glóbulos rojos. Y esto es un dibujo de cómo sería la molécula de hemoglobina, que cuando el oxígeno se fija a la molécula del hem, forma la oxihemoglobina. Bueno, la hemoglobina es una hemoproteína de la sangre, que es el que le da el color rojo a la sangre, es decir, el color rojo que tiene la sangre se lo dan los glóbulos rojos, ¿cierto? Cuando transportan oxígeno. Cuando transportan más CO2 se ve más azulado. Por eso ustedes, cuando vean más adelante, van a ver la diferencia entre sangre venosa y sangre arterial. La sangre arterial es más roja, rutilante, porque lleva más glóbulos rojos con oxígeno, y la sangre venosa es más azul. ¿Por qué? Porque lleva más CO2 y menos oxígeno, ¿cierto? También, aparte de transportar el oxígeno y el CO2, participa en la regulación del pH de la sangre. Acá tienen una molécula de hemoglobina, como sería. Acá tienen una molécula de hemoglobina y acá tienen un glóbulo rojo transportando el oxígeno, así no se olvida. Bueno, ¿qué significa hemólisis? Todo lo que termine en lisis, para ustedes de ahora en más, es destrucción. Hemólisis es destrucción de la sangre, hemo-sangre, ¿cierto? Es la destrucción de los glóbulos rojos que al no tener núcleo no pueden multiplicarse. Ya les dije que viven 120 días, son destruidos por los glóbulos blancos. Por minuto se destruyen aproximadamente 200.000 glóbulos rojos por milímetro cúbico de sangre. Y la fracción hemo, o sea, de la hemoglobina, se transforma en bilirrubina, que es expulsada después
por la vesícula y finalmente se excreta a través del tracto intestinal. Acá tienen un glóbulo blanco comiéndose a un glóbulo rojo envejecido, un viejito. Bueno, y nos faltaría dentro de los glóbulos, de los elementos formes, perdón, las plaquetas. Las plaquetas son fragmentos citoplasmáticos, también son anucleadas, y se producen por la rotura de los megacariocitos en la médula ósea. Son bien pequeñitas, de los elementos formes son las más pequeñitas, oscilan entre 3 y 4 micrones, acuérdense que los glóbulos rojos 7, y los glóbulos blancos son mucho más grandes. Son las responsables de la coagulación, como formando una red de fibrina, o sea, es fundamental en la coagulación. Son los responsables de la activación de la plaqueta, los que producen la activación de la plaqueta son la trombina y el colágeno. Son una fuente natural de factores de crecimiento que participan en la regeneración y reparación del tejido conectivo. Lo normal es que haya por milímetro por mililitro de sangre de 150 a 350 mil, y su tiempo de vida es más o menos entre 7 y 10 días. Cuando ustedes se lastiman, las plaquetas migran, salen del vaso y migran a donde ustedes se han lastimado y forman el coágulo, es decir, van a ir ahí para que la persona no se desangre. Lo mismo que pasa acá, pasa si la hemorragia es interna, si tienen que se lastiman internamente por un accidente o por lo que sea, las plaquetas migran y tratan de taponar para que la persona no se desangre. O sea, ¿cuál es la función de las plaquetas? La coagulación. ¿Cuál es la cantidad normal de plaquetas en sangre? De 150.000 a 350.000 por milímetro cúbico. Ahí tienen cómo se verían por el microscopio electrónico, este sería un glóbulo rojo, esto sería un glóbulo blanco y una plaqueta. Bueno, acá se ven dos plaquetitas rodeadas por glóbulos rojos. Esta sería una plaqueta, otra plaqueta y todos los demás son glóbulos rojos. Acá tienen dibujo de cómo serían las plaquetas. En realidad eso es una foto por microscopio electrónico. Acá se ven de nuevo los glóbulos rojos y una plaqueta. Acá está. El hemograma es lo que les expliqué recién, que son el hemograma o conteo sanguíneo, es la cantidad de elementos que tiene la sangre. Eso se hace por un laboratorio, un bioquímico saca sangre. Ahora hay máquinas que lo cuentan, pero bueno, antes se miraba por el microscopio y tiene una cantidad, cada elemento tiene una cantidad por milímetro cúbico, es decir, glóbulos rojos dijimos 5 millones, glóbulos blancos de 4.000 a 10.000, pueden encontrar de 5.000 hasta 11.000 en alguna bibliografía, y plaquetas 150.000 a 350.000. Y si nosotros ponemos en el tubo de ensayo y dejamos que sedimente, vamos a ver que el 60% está formado por plasma y el 40% está formado por glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Bueno, acá tienen los valores. Esto, por favor, cópienlo y grábenselo porque esto es pregunta de examen y tienen que saberlo de ahora en más toda la vida. Los eritrocitos o hematíes tenemos de 4,5 a 5,9 millones en varones y de 4,5 en mujeres. El hematocrito, que es la proporción entre el volumen de eritrocitos y el plasma sanguíneo cuando yo los he dejado sedimentar, es de 41 a 53% en el hombre y de 36 a 46% en mujeres. Y la hemoglobina, que acuérdense que es lo que transporta el oxígeno dentro del glóbulo rojo, en las mujeres es normal, de 11,5 a 14,5 gramos, esto es gramos, no millones, gramos por decilitro, y en los hombres un poquito más alta, 13,5 a 16. Acá están los valores normales de glóbulos blancos o leucocitos. Dijimos que los leucocitos, los normales de 4.500 a 11.500. Los neutrófilos tienen este porcentaje, 45 a 75, los eosinófilos hasta 3%,
los linfocitos de 15 a 45, los monocitos de 5 a 10 y los basófilos de 0 a 2. Las plaquetas 150.000 a 400.000 y los reticulocitos de 0,2 a 2% del valor de los hematíes. Entonces, si yo tengo un hemograma, en donde en vez de tener 75% de neutrófilos, tengo 90%, ¿qué voy a pensar yo? Que tiene una infección bacteriana. ¿Ah? Si yo tengo un hemograma que la persona esté enferma y tengo un hemograma que me aparece en linfocito, en vez de 45% me aparece 80%, ¿qué voy a pensar? Que tiene un COVID en este momento, ¿ah? Porque los linfocitos me marcan los glóbulos, la cantidad de virus. Si yo tengo una persona que es alérgica o que tiene algún problema de salud y yo le pido un hemograma para ver qué pasa y me dan unos eosinófilos más altos que el 3%, yo voy a suponer que es una alergia, o también puedo pensar en parásitos, que es una reacción alérgica que el chico tenga parásitos. O sea, ¿para qué me sirve esto? Para predecir qué enfermedad puede tener la persona si se altera su hemograma. Bueno, vamos a ver ahora el tejido hematopoyético, es decir, donde se forman los glóbulos. Tenemos los tipos de médula ósea, la médula ósea roja, que ocupa el tejido esponjoso de los huesos planos, como el esternón, las vértebras, la pelvis, la costilla, y que tiene función hematopoyética, o sea, de formar glóbulos. La médula ósea amarilla, que es tejido adiposo y se localiza en los canales medulares. Y todas las células sanguíneas, acuérdense que deriva de una célula madre, pluripotencial, que está ubicada en la médula ósea, que se va a ir transformando en diferentes tipos de glóbulos según la necesidad. Acá tienen tejido hematopoyético, cómo se van formando los glóbulos a partir de una célula madre. Acá tienen la médula ósea del hueso esponjoso y cómo está formando acá plaquetas, glóbulos rojos y glóbulos blancos. Esto sería un corte en un hueso y donde se ve la médula ósea roja y la médula ósea amarilla. ¿Qué son los grupos sanguíneos? ¿Grupos sanguíneos le vamos a dar también? ¿Sí? Bueno, el grupo sanguíneo es una clasificación de la sangre de acuerdo a las características que presenta en la superficie, es decir, en la membrana plasmática, los glóbulos rojos. Las clasificaciones más importantes para describir los grupos sanguíneos son los antígenos, que es el sistema A, B y O, que se le dice 0, pero en realidad es O, y el factor RH. El sistema ABO fue descubierto por un científico, Karl Landsteiner, en 1901, y su nombre proviene de los 3 tipos de grupos que se identifican: el antígeno A, de antígeno B o de antígeno O 0, como le dicen, se dice vulgarmente, que significa sin antígenos. ¿Qué es una transfusión de sangre? Una transfusión de sangre es cuando una persona tiene una pérdida de sangre que pone en riesgo su vida, o tiene una anemia severa muy grande, o sea que su hematocrito, si la pérdida es muy aguda, o sea de golpe en un accidente, y su hematocrito, que se acuerdan que tenía que ser más o menos 45%, baja de 30%, me va a entrar en falla cardíaca, porque el corazón no va a tener sangre para bombear, ¿cierto? Entonces yo le tengo que poner sangre. Esa sangre que yo le tengo que poner tiene que ser compatible, si no lo mato. Entonces hay que hacer un estudio y ver que ese grupo sea compatible con el grupo del dador, con el grupo del receptor. Las personas del grupo A expresan antígenos tipo A, ¿cierto? Y anticuerpos contra los antígenos B, o sea que le puede dar a un grupo A, ¿cierto? A las personas del tipo B le pueden dar al grupo B, no le pueden dar al A. Las personas del grupo 0, como no tienen antígenos, por eso 0 u O, no tienen antígenos, ni A ni B, le pueden dar tanto al grupo A como al grupo B, son dadores universales. Y las del grupo AB, porque hay un grupo más que se llama B, que tiene ambos antígenos, los A y los B,
no fabrican anticuerpo alguno contra el antígeno, o sea que le pueden dar al grupo A y al grupo B como el grupo 0. Acá tienen cómo serían los grupos sanguíneos, el grupo A, el B, el AB y el 0. El R es el más raro, el 0 es el más común, el 0 o el O. ¿Ah? Acá tienen cómo sería el porcentaje de cada grupo, ¿ven? De cada grupo sanguíneo. ¿Qué porcentaje tiene cada grupo sanguíneo en la población total, por supuesto? Y el factor RH es otra clasificación que se usan los dos, es decir, además de ustedes decirle en el grupo de sangre si es CO, si es A, B o AB, le van a decir si es RH negativo o RH positivo. RH positivo son las que tienen el factor RH y RH negativo es la que no tiene factor RH. Entonces, el RH positivo, ya sea del grupo A, del B o del O o del AB, le puede dar únicamente a los que tienen factor RH positivo y los RH negativos le pueden dar únicamente a los RH negativos. Acá tienen el cuadrito de compatibilidad, lo encuentran, lo buscan en internet, en cualquier lugar lo encuentran, qué tipo de sangre, siendo RH positivo o RH negativo, a qué grupo le puede dar. Bueno, la coagulación, no, hemostasia primaria, son factores de coagulación. No, un grupo mixto de Duque, no. Bueno, hasta acá llegamos con la clase, chica. ¿Cuándo sería la consulta? El viernes. El viernes sería la consulta, ¿ah? Que tengan